la Ciudad de México, pasamos aquí a la ciudad de Miami, donde vamos a tener el análisis de nuestro politólogo, director de Patria de Martí, Julio Schilling. Bienvenido, Julio, a Tras la Noticia. Muy buenas tardes. Tarde, Cari, encantado de estar contigo como todos los viernes. Bien, vamos a empezar porque ahí está lloviendo parejo y hay bandejas de peleta. Pero vamos a empezar por la visita corta, relámpago, de Díaz-Canel a la Ciudad de México, acompañado de una vasta delegación. ¿Y cuál es tu punto de vista? Fue una visita rápida. Hablaba yo con Becerra hace poco, que es analista político, y me comentaba que indudablemente lo que sucedió en Culiacán tapó por completo, ¿no?, las expectativas que podía haber generado esta visita con una amplia delegación de Díaz-Canel a la Ciudad de México. Por otra parte, indudablemente, no es menos cierto que tenemos que tocar el punto de lo que ha ocurrido en Naciones Unidas, donde ni más ni menos que Nicolás Maduro y su régimen han logrado un asiento. Comencemos por tu análisis de la breve visita de Díaz-Canel a la Ciudad de México. Mira, primero tenemos que entender que estamos viendo una implementación del plan B y plan C porque no se le dio el plan A. O sea, el plan A era, en adición al reconocimiento diplomático de los Estados Unidos, pues que el embargo lo abolieran y que le dieran acceso a crédito para poder sustentar, y como lo hemos hablado en otros programas, pues promover una China tropical capaz de producir los bienes materiales para poder ellos seguir reprimiendo y mantenerse en el poder. Al no realizarse eso, están buscando fuentes alternas, y el México de López Obrador pues es un aliado natural. López Obrador es un individuo altamente ideológico, en otras palabras, reúne, la verdad, todos los factores ideológicos para ser parte de ese bloque socialista continental. Por cierto, aliado ideológico que durante su campaña no le importó el precio que tuviera que pagar para ratificar su apoyo a la tiranía cubana. Por supuesto, por supuesto. Y México tiene, y así lo entiende el castrocomunismo muy bien, México tiene una situación de activa, o sea, por su geografía, en cuanto a un frente de subversión que es el narcotráfico. O sea, hemos visto el gobierno de López Obrador básicamente estar mudo sobre cualquier campaña para combatir el narcotráfico. Y ayer claudicó con la liberación del hijo del Chapo Guzmán. Efectivamente. Y ya hay evidencia, Cari, que sobra de la confraternización que hay entre, por ejemplo, las FARC y los carteles de droga de México. Quiere decir que los carteles de drogas de México en gran medida están transportando mucho de la droga que proviene, por un lado, de las FARC, y cuando hablamos de FARC, de nuevo, volvemos al concepto de bloque socialista de las Américas, de la cual Cuba está al mando, y de los opios, las pastillas de fentanil que vienen de China, en gran medida también entran por la frontera con México, que son transportadas por estos carteles, de manera de que ahí tenemos ya de entrada con una posición bastante dócil, por no decir de complicidad del gobierno de López Obrador, por lo menos una complicidad tácita, con esa entrada de subversión, y no solo de subversión hacia los Estados Unidos, una entrada de dinero para el comunismo continental.
porque sin lugar a dudas esta es una de las fuentes de ingresos que sirve su supervivencia. Así que de entrada hay que entender de que esto, o sea, que López Obrador y México juegan un papel un poco discreto en cuanto a el ser señalado como un agente de este tipo, pero con claridad lo es. También no es la primera vez, ya se anunció el intento de promover un intercambio, que es otra de las fuentes de ingresos del caso comunismo, o sea, de educadores, de médicos, de deportistas, todo este ejército que el castrismo arrienda para buscar una entrada de dinero. El Estado mexicano pues tiene los recursos gracias a su relación con los Estados Unidos histórica, la verdad, que se ha beneficiado de la... Julio, permíteme pasar una breve pausa. ¿Cómo no? Regreso de inmediato contigo, porque tengo algo interesante que compartirte de lo que me dijo el analista político Víctor Becerra antes de que yo hablara contigo. Me voy a una pausa, regreso en mi segunda media hora con el profesor y analista político Julio Schilling. En breve regresamos con Cari Roque tras la noticia. En nuestra segunda media hora y tras la noticia, antes de irnos a la pausa, me dice Becerra que dentro de lo poco que se ha podido saber, no hubo rueda de prensa, no hubo espacio para que los periodistas indagaran los tratados. Se habló de tratados, pero se habló de tratado energético. O sea, van en busca de petróleo. Aparentemente, dentro de la delegación, con un perfil muy bajo, y hemos visto fotos, estaba López Calleja, que es el hombre que maneja Gaesa. Ahora bien, coquetea López Obrador con Estados Unidos y con el régimen castrista. Sí, por supuesto. Mira, hay un acuerdo de libre comercio entre los Estados Unidos, México y Canadá que se ha renegociado, se ha firmado, se espera, por ejemplo, que los países pues, lo vayan a ratificar, que tiene pues muchos beneficios para los tres países, porque, por ejemplo, va a excluir a China, que ha sido un beneficiado extraordinario del acuerdo previo, porque, por ejemplo, de un automóvil que se fabricaba en México, contenía probablemente la mayor parte de las piezas venían de China. Entonces China indirectamente se benefició enormemente de este acuerdo. Bueno, del acuerdo previo, el nuevo acuerdo requiere que cualquier producto que sea producido en cualquiera de los tres países contenga por lo menos 70% de las partes hechos en esos propios países, en otras palabras, en México, Canadá o los Estados Unidos. Esto es para directamente excluir a México. Entonces, pues es un acuerdo mucho más lucrativo para las economías locales de los tres mencionados países. Cuba comunista está buscando un pedazo de esa tajada y por eso la presencia del el general de brigada castrista, López Calleja, que es el zar de la economía cubana. Entonces, desde luego que no aparece su nombre dentro del grupo que Cuba Debate y Granma han mencionado como parte de la delegación. Pero hemos visto en distintos periódicos la foto de él a la hora de la alfombra roja, como le llamo yo, y también en otra reunión importante que hubo. O sea, y no es la primera vez que esto ocurre y sucede. Sucedió en Nueva York, sucedió cuando se abrió la embajada castrista aquí en Estados Unidos. O sea que Díaz-Canel sigue siendo una figura representativa, pero dirigida desde atrás por el que verdaderamente firma los cheques, tanto de él como del resto de la nomenclatura. Es así, Cari. Mira, tiene un mal olor la presencia de las Fuerzas Armadas de una dictadura, en este caso la castrista, en la economía, un papel sobresaliente. López Calleja es
la personalización de eso. Entonces, pues por supuesto, y eso ha salido en la en noticias, lo que nosotros sabíamos desde hace años, pues ha logrado un nivel de concienciación mundial. Tal es así que, en parte, el recrudecimiento del embargo por parte de la administración de los Estados Unidos, la reversión de la apertura obamista, pues va señalada a que las Fuerzas Armadas del castrocomunismo son los que están manejando la economía. Entonces, pues precisamente ellos están tratando de mantener esto en un perfil bajo, y a quien ponen, bueno, ahí al muñeco que utilizan para el blanqueo de imagen, y ese es el papel que le corresponde a Díaz-Canel. Entonces yo creo que estamos viendo cada vez más un modelo dictatorial totalmente teatral, o sea, donde tienes figuras que no tienen ningún peso en lo más mínimo en la gobernanza de un país, y tenemos a Raúl Castro, que no lo vamos a ver en esta ceremonia, y está López Calleja, que es de nuevo el zar de la economía, el que maneja el gurú de la economía, y bueno, tampoco lo vamos a ver, y por eso también es un plazo tan corto, ¿la verdad? O sea, porque en México todavía existen espacios de libre expresión, y pues no quieren la imprudencia de que un periodista libre mexicano del occidente pues le haga determinadas preguntas, se noten. Entonces pues todo esto está coreografiado para evitar cualquier situación de ese tipo, y que se sepa la verdad de por qué están ahí. Pero Julio, quería pasar contigo al tema que indudablemente ha sacudido los pasillos de Naciones Unidas, y ha sido la inclusión de Venezuela, ni más ni menos que en el Consejo de Derechos Humanos, y esto es algo verdaderamente bochornoso, algo triste para un pueblo que está sumido en el hambre, la desolación, la miseria, que la propia señora Michelle Bachelet, en su informe como comisionada de Derechos Humanos ante Ginebra, ha expresado que hay más de 7.000 muertes extrajudiciales en Venezuela, donde se ha producido esto en el momento en que hayan carbonizado al líder del partido opositor venezolano Voluntad Popular. Dame tu criterio de esta situación y hasta dónde golpea la poca credibilidad que le queda a ese organismo mundial ante el mundo entero. Mira, es un día triste para la libertad, para la democracia, pero es un día aún más triste y un día vergonzoso donde la Organización de las Naciones Unidas en efecto se ha quitado la careta y le ha revelado al mundo su verdadera naturaleza, Cari. Mira, desde hace años, el castrocomunismo, por ejemplo, ha utilizado las Naciones Unidas en una campaña de diplomacia multilateral, aprovechándose de su estructura para tener enormes avances propagandísticos. Pero esto de nada menos que la Comisión de los Derechos Humanos, órgano que de nuevo la actual administración norteamericana pues ya desde hace tiempo ha descrito como básicamente una burla y un choteo, realmente nos queda a la luz del día, y cualquiera que haya tenido duda o fe en que las Naciones Unidas podría servir para algo, cuando unimos su complicidad en el neoesclavismo cubano con los médicos, cuando veo el papel que ha ido una serie de necesidades que hay a través pero fíjate, Julio, que hay algo muy interesante, porque esto es una decisión contradictoria. Michelle Bachelet, luego de visitar Venezuela, donde mantuvo reuniones privadas tanto con Maduro como con Guaidó, publicó un informe más que severo. Publicó un informe donde cuestiona que en el último año y medio el régimen chavista llevó a cabo 7.000 ejecuciones, un reporte de 18 páginas
¿Es que la mano derecha no sabe lo que hace la izquierda? ¿O es que el cabildeo que se produce en Naciones Unidas, interpasillos, las conversaciones privadas, lo que le llaman la alta política, cómo el régimen maneja sus hilos, el régimen castrista, para lograr, ya que ellos tienen que abandonar la silla en 2 años, dejar a Venezuela en la silla que ellos van a abandonar? Mira, sin duda, Cari, esto nos demuestra que aquí la verdad no tiene nada que ver, no tiene ninguna relevancia. Que los crímenes de lesa humanidad que ha cometido la colonia castrista, que es el régimen de Maduro en Venezuela, crímenes que también ha cometido Cuba, y ha habido un mutismo por los últimos 60 años verdadero acerca de eso, y cuando se condenó a Cuba comunista por su conducta, pues el castrismo dijo aquí no entra, y así se aceptó. Eso es inaceptable, eso es inaceptable, y esto queda muestra, Cari, de qué sirven todos estos reportes, todas estas condenas, si realmente no hay una herramienta para tomar la decisión. Las Naciones Unidas no es un órgano representativo de los valores universales que unen la libertad, el modelo democrático, y el mundo sería un mejor lugar con una organización de naciones democráticas que excluyera a regímenes dictatoriales, porque ahí es donde está el problema. Más bien sirve para precisamente establecer una equivalencia falsa, porque cuando sientas un dictador al lado de un demócrata, y sirve no solo propósitos de propaganda, sino sirve para que en conjunto buscan el apoyo otros violadores de derechos elementales, para que, como ellos no quieren que los condenen a ellos en determinado momento, pues establecen alianzas. Y Cuba comunista ha operado de esta forma por los últimos 60 años con éxito, lamentablemente, pero operan con éxito porque las reglas y la institución de las Naciones Unidas lo permite, y está perfectamente clara. El reporte de Bachelet detalla, cosa que nos sorprendió a muchas personas, en el sentido de Michelle Bachelet, pues, viene de una procedencia de la izquierda. Sin embargo, realmente ofreció un reporte detallado, y sin embargo no ha servido precisamente la respuesta de la postura y de qué sirven estos tipos de indagaciones. Yo creo que es hora realmente que se tome otra visión los países libres del mundo sobre las Naciones Unidas, que en gran medida para muchos simplemente sirve como una cueva para el espionaje y nada más. Muchísimas gracias, como siempre, Julio.